Buenos días, amigos de teletica.com. Gracias por estar con nosotros en una nueva transmisión en vivo. Desde mayo anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social planteó una reforma al régimen de invalidez, vejez y muerte. Este es el régimen más importante del país, el que tiene mayor cantidad de cotizantes. Estamos hablando de que un poco más de la mitad de los trabajadores del país están depositando sus ahorros acá, pensando en una futura pensión. Y precisamente la reforma busca tratar de mantener o extender la vida de ese régimen para asegurárselo pues a los actuales y futuros cotizantes. Esa parte es incierta en este momento, todavía no se sabe bien hasta dónde van a llegar el impacto de esas medidas o cuáles medidas finalmente van a ser las que la Caja tome para tratar de pues alimentar y fortalecer el régimen de cara pues a las futuras generaciones. Precisamente para entender un poco de qué significa esta reforma, qué implicaciones tiene y en verdad a quiénes afecta, tenemos esta mañana a la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doña Rocío. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias a usted por estar con nosotros, doña Rocío. Vamos a explicarlo o a tratar de explicarlo desde la generalidad, doña Rocío, hasta ser un poco más puntuales en qué significa la reforma. Y queremos empezar por, como lo mencionaba, dimensionarlo. ¿Por qué es que la reforma al régimen de invalidez, vejez y muerte es importante y a quiénes es en verdad a los que afecta esta reforma? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, la reforma al régimen de pensiones más importante del país, que es el que conocemos como IBM o la Caja, es una reforma importante y lo es desde hace décadas, no es un tema reciente. ¿Y por qué es importante hablar de esta reforma? Porque precisamente la Caja tiene que estar en la capacidad de poder pagarle a aquellos que han venido contribuyendo a lo largo de su vida laboral una pensión. Y para eso, la Caja cuenta todos los meses con ingresos que provienen de cuotas que aportamos los trabajadores, el patrono y el Estado. Y todos esos recursos se invierten y es lo que constituye una gran reserva para poder atender las pensiones en curso y las pensiones futuras. Pero ¿qué es lo que ha sucedido durante la vida de este régimen? Bueno, que ha habido cambios muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con los cambios que se llaman demográficos, y es decir, que hoy los costarricenses vivimos más años, tenemos una mayor esperanza de vida, así que cuando el régimen nació, posiblemente los costarricenses vivían unos 50 años y hoy se le han agregado por lo menos 30 años más de esperanza de vida, es decir, unos 80 años, diferencias de 2 años hombres y mujeres. Pero también una menor cantidad de nacimientos que se fue gestando durante las últimas décadas hace que tengamos menos trabajadores activos cotizando para cada pensionado que hay que pagar. Esto implica que de hace 20 años teníamos quizás 32 trabajadores activos por pensionado y hoy tenemos apenas 6.7 trabajadores que tienen que sostener básicamente el sistema. Y esto no va a cambiar, esto va a recrudecer porque la esperanza de vida va a ir en aumento y la natalidad cada vez menor. Pero también ha habido cambios importantes en el mercado laboral que tienen que ver con trabajadores migrantes, trabajos temporales, el desplazamiento de algunos trabajos por la tecnología, y hoy día el país tiene además un desempleo del 17% que todos conocemos. Es decir, que hay 431,000 trabajadores que están hoy día desempleados y no están participando de la posibilidad de una pensión futura. Solo la mitad de la gente que hoy día trabaja además tiene un empleo formal. Es decir, están trabajando, pero no están cotizando para una pensión futura. Por lo tanto, ¿por qué ha sucedido eso? Bueno, no solo por estos cambios laborales, sino porque parte de los ajustes que hizo la Caja en el pasado estuvieron vinculados con un aumento de las cuotas. Entonces la gente siente muy cara la seguridad social y al sentirla muy cara, entonces se va hacia la informalidad. Este no, como dije, no es un problema nuevo, es un problema que ya trae décadas.
Y algunos ajustes hizo la Caja, como dije, en lugar de arreglar, lo que hizo fue empeorar el problema. En los años 70 permitieron entonces la pensión anticipada. La edad de pensión en la Caja desde que el régimen nació era de 65 años, pero empezaron a permitir que la gente se pensionara antes. Esto significó mayores costos para la Caja y además la gente viviendo más años, cada año había que seguir pagando esas pensiones. Otras reformas que trataron de arreglar el problema en los años 2005 y 2017, lo que plantearon, en lugar de corregir los problemas estructurales que tenía ya el sistema, fue aumentar las cuotas. Entonces las cuotas todavía ahuyentaron mucho más a los trabajadores. En el año 2000 precisamente también se hizo una revisión porque ya el problema era serio y entonces ahí lo que se toma la decisión es que la Caja pueda ir bajando el monto de la pensión con el propósito de que los trabajadores hicieran un ahorro, que es lo que conocemos como el ROP. Entonces a partir del 20 nace la pensión complementaria como un segundo pilar, que es el que de alguna forma debería permitirle a la Caja bajar el monto de las pensiones y ser sustituido parcialmente con ese error. Lo cierto es que todo esto nos ha llevado a un problema que tiene el sistema, sostenibilidad. Tenemos un déficit actuarial que es realmente de todos los ceros que usted se pueda imaginar, lo cual equivale más o menos a 3 veces el PIB del año 18, lo que la Caja había estimado. Y esto quiere decir que las reservas se van a agotar. Las reservas se van a agotar tarde o temprano y eso va a implicar realmente un costo muy elevado para el país. Pero no solo hay un problema de la sostenibilidad, sino de cobertura. Hoy día tenemos personas mayores de 65 años que no lograron tener una pensión, ni del régimen no contributivo, ni del sistema de la seguridad social. Así que aquel mandato constitucional de la universalidad del sistema quedó en el vacío y una cantidad importante de mayores de edad no reciben pensión. Y precisamente donde se nos asienta parte de la pobreza en este país es en los mayores de 65 que no tienen pensión. Doña Rocío, perdón. Sistema además... Le interrumpo, pongámosle rostro tal vez para que la gente entienda cuando usted habla de la sostenibilidad y que se aproxima, pues, nos aproximamos a esa fecha límite, por decirlo así. Los estudios actuariales de la Caja hablan de 2037, más o menos, por lo menos a este momento. ¿Qué significa esto? 2037 estamos hablando de que el sistema colapsa, el régimen colapsa, o que se va a cambiar la fórmula en que ya los ingresos no superan a los egresos y se empieza a morir el régimen, por decirlo así. No, ya estos momentos críticos, que es cuando, porque como le dije al principio, uno recibe ingresos que es de las cuotas más los intereses por las inversiones. Y además tiene gastos todos los meses, que es el pago de las pensiones. Entonces, normalmente cuando ya mis ingresos del año, digamos, no son suficientes para pagar las pensiones, entonces yo recurro a los intereses. Ahí tenemos lo que se llama un primer momento crítico. Pero después hay un segundo momento crítico que ya no me alcanza ni con las cuotas ni con los intereses. Y entonces ahí recurro a comerme lo que se llama la reserva o las inversiones. Y todo esto, tal y como lo ha dicho la Caja, va a seguir sucediendo si no se toman decisiones, si no se toman acciones. Por eso es que es tan importante, aunque no sea el plan perfecto, que la Caja pueda realmente dar una señal y aprobar, ojalá durante este mes de agosto, la reforma que ellos han considerado que es políticamente viable, porque no es una reforma, digamos, técnicamente la mejor reforma sería diferente, pero aquí también hay un tema de carácter político que la Junta Directiva de la Caja valora y entonces hace reformas parciales que no resuelven el problema y que lo que hacen es como estirar esos momentos críticos hasta, digamos, o correr el plazo de agotamiento
de esa reserva. Aquí es importante desmitificar una serie de cosas porque la gente sale a decir, no quitemos la edad anticipada, no hagamos esto, pero lo estamos haciendo a costa de las pensiones futuras. O sea, lo que usted hoy está contribuyendo, si usted viene y me dice a mí, mire, no quiten las pensiones anticipadas, yo quiero pensionarme antes de los 65 años y le permitimos a todo el mundo hacerlo, lo que va a suceder es que la reserva se agota más rápidamente y la posibilidad de que usted tenga una pensión futura se va, digamos, deteriorando. Esas pensiones adelantadas, para que tengamos una idea de qué significan, la mitad de los pensionados de la Caja se han pensionado anticipadamente. O sea, se han pensionado antes de los 65. Pero también es un beneficio que nosotros llamamos regresivo, porque ¿quiénes son los que se pueden pensionar antes? Aquellos que han tenido un trabajo estable durante su vida y han tenido un salario, digamos, relativamente alto, porque incluyendo, como la Caja tiene un tope a la pensión, incluyendo esos castigos, hacen que la pensión realmente sea un beneficio. Pero esto lo estamos pagando todos los que, digamos, estamos contribuyendo por la seguridad. Estas cifras de la Caja incluso tienen una característica que no debemos despreciar. Fueron estimadas antes de la pandemia y usted perfectamente sabe el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado laboral. Es decir, que ese agotamiento de la reserva respecto a lo que se había estimado en el año en el 2018, lo único que va a suceder es que se va a adelantar. Por eso es urgente que esas medidas se tomen cuanto antes, que quitemos ese beneficio que le está costando a todos los aportantes y que es regresivo porque solo la gente, como dije, que tiene un buen salario y estabilidad son los que lo están recibiendo. El otro tema que ha generado parte de este problema de sostenibilidad tiene que ver con que la mitad, más o menos, de los que reciben una pensión, reciben un monto de pensión que supera lo que en buena teoría contribuyeron, aunque este no es un régimen de contribución, ¿verdad? Sino que es solidario. Y entonces la mitad está recibiendo una pensión superior al monto que contribuyó. ¿Quién paga esa diferencia? ¿De dónde se financia esa diferencia? Esa diferencia la están financiando los trabajadores hoy que están aportando a la espera de una pensión futura. Ahora, ¿qué es lo que es importante hacer de inmediato? Como dije, que la Caja no siga pateando para adelante esta reforma. El año pasado hubo un diálogo social. Una vez que se hizo el diálogo, se presentaron alternativas. Esas alternativas iban a ser aprobadas en marzo y no fueron aprobadas, sino que se hizo un segundo diálogo y después un tercer diálogo. No podemos seguir, posponiendo la decisión porque lo único que haremos es agravar el problema. No decidir no significa que no, lo que hacemos es hacerlo mucho más grande el déficit. Doña Rocío, la interrumpo de nuevo. Sí. Vamos a ver, para ir acomodando un poco las ideas. Para entrar ya en la parte de la reforma y que la gente también, que tal vez no está tan familiarizada con esta discusión, nos siga el paso. La Caja propuso en mayo anterior, dentro de una reforma integral, propone temas que tal vez son los más puntuales que usted ha venido mencionando, que es, por ejemplo, la eliminación de esa pensión anticipada, que actualmente las personas pueden, hombres y mujeres en edades diferenciadas, pueden pensionarse antes de los 65 años. La propuesta es que ahora sea 65 parejo, hombres y mujeres, pero que además sea un proceso gradual, no es que sea de inmediato, sino que se vaya desde a partir de 2025 implementando esa reforma. Esa es una. El otro es el cálculo de las cuotas, precisamente para hablar de cuánto le va a corresponder a cada persona en su pensión futura, que actualmente se calcula, y usted me corrige acá, estamos hablando de 20 años o los salarios de los mejores de los últimos 20 años, y la propuesta es que sea los 25, que se amplíe un poquito más. Esos son como un cambio en la fórmula de cómo se va a evaluar la pensión.
resumiendo lo que usted nos ha venido diciendo, doña Rocío, hay mucha gente, y usted lo menciona bien, que se ha opuesto a estas medidas, sindicatos incluidos, por ejemplo. Usted lo que está diciendo es que si nos oponemos a estas medidas en este momento, estaremos dando una pelea que creemos que es para nosotros a futuro, pero que en realidad la estamos dando para los beneficiarios actuales o los que están más cercanos y que posiblemente ni siquiera lo podremos disfrutar nosotros si no se toman decisiones como estas. ¿Estamos correctos hasta ahí? Dentro de todas esas propuestas, doña Rocío, hay también o por lo menos hay sugerencias que vienen de SUPEN. Usted, como lo mencionaba bien, se hizo un proceso de socialización de las reformas que el pasado 22 de julio era el último día para que la Caja, la Junta Directiva de la Caja conociera o se retroalimentara de las propuestas ciudadanas y de ciertos sectores, incluidos ustedes, SUPEN. ¿Cuáles fueron esas propuestas que hacen ustedes a la reforma que ya propone la Caja y cómo podría cambiar o variar lo que en este momento se está discutiendo de cara al futuro? Excelente. Recordemos que este se llama el Plan 25-25-25 y uno de esos 25 es que es a partir del 2025 que se empieza a eliminar la pensión anticipada. La Sala Constitucional en materia de la reforma de pensiones ha establecido que debe de por lo menos respetarse un plazo de 18 meses. Aquí estamos no en 18 meses, sino hasta el año 25. Si nosotros pudiéramos, en lugar de empezar en el año 25, empezar 18 meses después de aprobado, esto le podría ahorrar al régimen 100.000 millones de colones. Dicho de forma diferente, el seguir posponiendo la decisión lo que hace es el problema muchísimo más grande. Lo segundo, lejos de pensar en los 25 años, pensar en la vida salarial sería otro elemento que le puede atraer una serie de beneficios al régimen y de nuevo tratar que esa reserva dure un poco más. La Caja finalmente se decantó por la de 25 años, pero de nuevo estamos realmente utilizando fondos que hoy no se cuentan. Para ponerse más gráfico. Perdón, exacto, esa parte es lo que quiero entender. La propuesta de SUPEN es que se haga el cálculo de la pensión a partir de toda la vida laboral. Correcto. Aquí voy a hablar como trabajador, tal vez, doña Rocío, porque esto es algo que he escuchado mucho también, o sea, no es tampoco, todos estamos en ese saco, digámoslo así, pero aquí también he escuchado la queja de los sindicatos en que, y es entendible, en que muchos trabajadores, yo me incluyo, por ejemplo, en los primeros años de la vida laboral tuvimos trabajos que no necesariamente fueron tan bien remunerados y que claramente eso va a afectar el cálculo a futuro. Digamos que es una medida que sí golpea directamente el bolsillo del futuro pensionado. Yo entiendo la urgencia, pero también es en ese proceso de socialización o de convencer a la ciudadanía, ¿cómo convencerla de un cambio tan drástico? Le voy a decir por qué es necesario. Porque hoy día de cada 2 colones de pensión que está pagando la Caja, veámoslo así, de cada 2 colones de pensión, solo tiene financiamiento para 1 colón. Es decir, esto va a estar, lo que va a seguir es ampliando la brecha. Ahora, cuando se piensa en los salarios de toda la vida laboral, obviamente es indexado, ¿verdad? Se podía ganar mucho menos, pero hay que ver en términos reales qué era lo que significaba cada uno de esos años. De nuevo, en esta materia hay, digamos, diferentes formas de hacer el ajuste. Puede ser, porque entonces no toco ese, pero entonces tengo que tocar la edad, o tendré que tocar las cuotas, y si toco las cuotas, entonces lo que hago es que espanto más gente de la formalidad, que es el problema más serio que tenemos. Entonces, lo importante me parece es que realmente pensemos que es una solución, que es una solución que va a requerir realmente de diferentes ajustes y diferentes ajustes en el tiempo. ¿Qué es lo que sí es importante pensar ya como país a futuro? Nosotros tenemos un sistema de pensiones con 3 pilares fundamentales. Este que estamos hablando del básico, está el complementario que apenas lo tocamos y también está un tercero que es el régimen no contributivo de pensiones que nació en los años 70 para cubrir a parte de la población en vejez que no tenían la posibilidad de acceso a una pensión.
Yo creo que con todos estos cambios laborales que se están viendo y estos cambios demográficos, el país no va a ser posible sostener para siempre un sistema como el que tenemos. Entonces, lo importante es tratar, digamos, de estabilizarlo para pensar hacia adelante cuál debería ser el sistema de pensiones con el que goce el país. Y debería ser un sistema que realmente tenga las tres características: cobertura, que no tengamos excluida el 50% de la población de una pensión, sostenibilidad, que no estemos con que por cada 2 colones solo tengo el 50% para pagar, ¿verdad? O sea, que sea sostenible. Y tercero, que sea suficiente. Y la suficiencia es un tema, en primer lugar, que deberíamos tratar de que todo costarricense pueda salir de la pobreza con una pensión mínima, digamos, universal, que reciba toda la población. Y que el resto, digamos, de cómo voy yo a vivir en la vejez provenga de los regímenes como estos complementarios o bien pues de otra clase de ahorro. Pero el país tiene necesariamente que sacar de la pobreza y pobreza extrema, en donde hay una cantidad importante de personas mayores de 65 sin ninguna posibilidad de recibir esa pensión. Esto va a ser más serio a futuro, porque la población mayor de 65 de aquí al año 50, ni más ni menos que se triplicará. Y el número de nacimientos, como hemos visto, de la Costa Rica, que tenía más o menos 7 hijos por mujer, está por debajo de 2 y no sabemos a dónde vamos a llegar. Este año las cifras nos dijeron que todavía la tasa de nacimientos había caído. Por lo tanto, no podemos seguir aspirando a tener un sistema como el que hoy día tenemos, con esta contribución tripartita, que si nos queremos pensionar más jóvenes y no queremos subir la pensión, bueno, ¿dónde cerramos esta ecuación? Por eso es una discusión importante que debe llevar el país hacia adelante. Es muy fácil tomar decisiones para decirles todos se pensionen más jóvenes, pero lo estamos haciendo a costa de las futuras generaciones. Ese es un problema de justicia intergeneracional. Todos podemos ir con la bandera, ¿verdad?, para que nos pensionemos más jóvenes, para bajar las cuotas, pero eso hace insostenible el sistema. Doña Rocío, la Caja, y usted me corrige acá si estoy equivocado, creo que la Caja no ha dado la proyección que tiene a partir de las reformas propuestas de hasta dónde se podría extender la vida útil del régimen o la sostenibilidad del régimen. No sé si ustedes como SUPEN lo tienen, con la reforma propuesta, más o menos a qué año podríamos llegar. Sí, déjeme para ver, creo que por aquí la tengo porque esto ha ido cambiando con el tiempo, pero básicamente, digamos, ahí teníamos algunas diferencias de años más o años menos. Esto alarga la vida de la reserva, pero no la alarga tanto. Lo que hace es como ganar, para ponerlo, digamos, ganar un poco más de tiempo. Tenemos diferencias en cuanto a cuánto alcance, pero lo cierto es que nunca va a ser una solución. Esto va a requerir de reformas más hacia adelante y la pregunta es ¿cuáles son los parámetros que vamos a ajustar, verdad? Creo que el tema importante es, uno, que la Caja no posponga más esta decisión, que evalúe los subsidios que hoy está dando, ¿verdad? El subsidio por ejemplo, que la mitad de las pensiones se otorgan por un monto mayor, que la mitad de la gente se está pensionando anticipadamente. Todo esto hay que ver cómo lo podemos, digamos, parar, pero sobre todo pensar en cuál va a ser el sistema, empezar a soñar, digamos, con el sistema que el país va a requerir a futuro y que es un sistema que fundamentalmente tiene que cumplir con la cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad. Vamos a ponerlo un poco más en el lenguaje popular, doña Rocío. Estamos aplicando curitas a un régimen que, por lo menos en este momento, no se le ve por dónde va a ser sostenible en el futuro. Es lo que le estoy entendiendo. O sea que si la reforma actual es apenas para extender unos pocos años, y usted me dice que no está claro cuál podría ser entonces
ese camino para hacerlo rentable a futuro. Máxime tomando en cuenta esa condición demográfica que usted menciona, que es cierto, cada vez hay menos nacimientos y pues más personas haciéndose pues mayores. Bajo esa realidad, ¿en algún momento usted cree, doña Rocío, que con esa realidad, ese antecedente y lo actual, podemos pensar en que el régimen va a ser finalmente sostenible o que sencillamente está destinado a la extinción? Vamos a ver, yo nada más para aquí sí lo tenía a mano. La reserva, la caja estima que con estos ajustes llega al año 53, ¿verdad? Pero de nuevo, estos ajustes no contemplan todo el impacto que ha tenido la pandemia. Según cifras de la SUPEN, ¿verdad? Eso en lugar del año 53 puede ser que sea al año 44. Pero lo más importante es que aunque no sea, vamos a ver, yo no, aunque le podamos llamar una curita, esa curita es necesaria, porque si no, este problema lo tenemos en el 35. Entonces, no nos va a dar tiempo. Entonces, con esta reforma, y ojalá en la reforma se contemplen los 18 meses y no empezar en el año 25, porque esto ayuda, es que el tiempo que se gana, empecemos a rediseñar el sistema. Y en ese rediseño del sistema, no parece viable seguir, digamos, con un sistema de pensiones cuyas cuotas sigan estructuradas como hoy día están. El Estado entonces va a tener que empezar a buscar cómo contribuye más, porque si le cargamos a las personas o a las empresas, lo que empujamos es a mayor informalidad. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen los recursos adicionales para ir financiando esto? Por eso es que es importante pensar, darnos el espacio. Esto no es para patear un poco más el tema para adelante, sino para que en los siguientes años podamos decir, bueno, Costa Rica va a migrar a un sistema de pensión universal. Es decir, todo costarricense, cuando llega a los 65 años o a la edad que se defina, va a tener acceso a un monto mínimo de pensión que nos evite que la gente esté en pobreza. Segundo, cómo seguir fortaleciendo el régimen complementario que el país tuvo la visión de que naciera en el año 2000, ¿verdad? Que es el que conocemos como el ROP. ¿Cómo evitamos que haya tentaciones para que se saque la plata del ROP antes? Porque esto viene a complementar una pensión. Entonces, esa es la discusión importante. ¿Cómo universalizamos de alguna forma ese régimen básico? Porque hoy día tenemos 3 regímenes básicos, el de la Caja, el del Poder Judicial y el del Magisterio. Y cada uno de ellos tiene beneficios diferentes, lo cual pues hasta genera ciertos niveles de discriminación. Entonces, ese diseño debería ser la responsabilidad que como Estado tengamos. Esto no es para un gobierno, esto no es un problema de un gobierno, esto es un problema de nuevo, volvamos al mandato constitucional de la seguridad, ¿verdad? Que está, evidentemente, es una deuda que se tiene. La Caja, me parece, tiene posibilidades de seguir haciendo ajustes, que incluso podrían ser lo que se llaman las fórmulas de autobalance, que es que dependiendo de ciertas variables pueda ajustar menos las pensiones, o sea, ganar tiempo también por otras formas. Y creo que es importante volver a hacer el estudio actuarial, porque los cambios que el país sufrió desde el 2018, que fue el momento que se hizo el estudio a la fecha, son dramáticos. Doña Rocío, en esta parte también, usted habla, me gustaría también que diera un consejo, porque usted habla mucho de las pensiones complementarias que efectivamente pues, han sido o pueden ser para muchos una alternativa para engrosar o alimentar un poquito más la pensión en el momento de retiro. Sin embargo, hace poco, y esto también lo discutimos por acá con usted, se aprobó una reforma para el ROP, para el régimen obligatorio, y se permitió también aunque con condiciones, se permitió un retiro adelantado
de ese ROP. La caja advirtió en ese momento que también iba a ser un golpe para el IBM, ese permiso que se le estaba dando también iba a afectar un porcentaje del IBM, y eso también lo estamos viendo pues, en esta situación que estamos discutiendo en este momento, que estamos tratando o que se está tratando de resolver. ¿Pueden ser las pensiones complementarias una solución definitiva? ¿Y qué va a pasar si colapsa el IBM? ¿Qué va a pasar con el ROP? O sea, ¿va a ser sostenible en el tiempo también el régimen complementario cuando ya no exista el IBM? Si es que se da ese escenario como lo estamos planteando en este momento. Primero, recordemos que el ROP es una pensión obligatoria, de nuevo, que se alimenta, digamos, con cotizaciones mensuales. Efectivamente, el año pasado sufrimos, digamos, los embates de querer hacer retiros importantes del ROP, y realmente al final del camino yo creo que se logró contener muchísimo el riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad el camino se abrió para un grupo que se iba a pensionar al 31 de diciembre del año 20. ¿Y por qué se hizo? Porque todavía, como es un régimen relativamente nuevo, los montos acumulados, ¿verdad?, los montos ahorrados individualmente, tampoco representaban aquel complemento del 20%, que es más o menos lo que se espera del ROP. Se espera que la caja a usted le entregue una tasa de reemplazo del 40 y el ROP del 20, de tal forma que al final de su vida laboral usted reciba una pensión del equivalente al 70% de su último salario. Entonces, nada más para tener qué significa eso. Entonces, lo que se degradó, digamos, fue realmente una suma relativamente baja. Y luego también hubo una autorización para que en los siguientes años, creo que por 10 años, la forma en que se retira se pueda, digamos, hacer más acelerada, pero no significa el retiro total del ahorro. Así que yo diría que en buena medida se logró contener los riesgos del proyecto, y además pues se compensó también con que ahora los famosos paseos que se llaman, que son recursos que son de los trabajadores para su pensión, pero que quedan por 18 meses o más en, por ejemplo, Banco Popular, eso le tiene que reconocer una tasa de interés. Entonces, yo diría que como todo, ¿verdad? No fue lo perfecto, pero fue lo políticamente viable y el menor, digamos, daño al sistema. Efectivamente, además de la básica, además de la complementaria, es casi una necesidad que todos pensemos en algún ahorro, por mínimo que sea, para poder efectivamente, porque, bueno, ya yo llegué, ¿verdad? Ya estoy casi en los 65, pero ustedes vienen atrás y van a necesitar realmente, todos necesitamos que en la edad ya en esa edad podamos tener un ingreso, porque es una edad o que no queremos o no podemos o decidimos, ¿verdad?, dejar de trabajar, y entonces deberíamos tratar de vivir de la forma más digna posible. Le reitero tal vez esa pregunta, señor Rocío. ¿Qué pasa si los cambios, digamos que lleguemos incluso con los cambios actuales, con lo difícil que es aprobar reformas en tema de pensiones, se llegara a esa fecha que ustedes estiman de 2044, más o menos, colapsa el sistema? Al colapsar el sistema, obviamente la contribución que hace cada trabajador se va a poner en entredicho. Yo no voy a querer que un porcentaje de mi salario vaya a alimentar algo que ya no existe. Eso también puede aplicar para el ROP, por ejemplo. ¿Qué pasará en ese caso? ¿Cómo afectará si, por ejemplo, ya yo digo, no tengo pensión, tampoco quiero alimentar el ROP, por ejemplo? O sea, en ese escenario más caótico, ¿cómo afecta esa situación todo lo demás? Le voy a poner lo primero el siguiente. Nosotros ni contribuimos al ROP ni a la caja voluntariamente. Eso es una deducción automática de la planilla, ¿verdad? Entonces, claro, los que se pasan a la informalidad pues se pueden escapar, pero es automática. Segundo, hay una responsabilidad que tiene el Estado. O sea, el Estado es de alguna forma solidario. Pero entonces aquí no se trata de que el Estado pague, para que el Estado pueda, por ejemplo, hoy cubrir el déficit actuarial de la caja. Digamos, si todos los meses le girara un cheque, ¿verdad?, para cubrirlo todos los años,
sería un cheque por el equivalente más o menos al 3,5 a 4% del PIB. Imagínense el déficit con que terminaríamos y ahí volvemos al círculo vicioso. Por eso lo importante es, primero, dar el paso firme de la reforma que hoy día se está discutiendo. No la menospreciemos de que es una curita, no, es realmente estabilicemos, démosle un poco más de respiro a la reserva, pero no es para que nos olvidemos del problema, es que ojalá ese mismo día, en la tarde, después de aprobada el plan, efectivamente se empiece a trabajar en el rediseño de todo el sistema, de un sistema integral que efectivamente le permita a los costarricenses gozar de una pensión en vejez y que, pues evidentemente, si yo quiero una pensión más alta, pues vamos a tener que empezar a ver cómo empiezo a hacer mi muchaca, porque realmente digamos, las pensiones hacia futuro cada vez van a ser pensiones muchísimo más acotadas apenas para seguir cubriendo, digamos, una necesidad básica. Doña Rocío, y dos preguntas más para ir terminando, no robarle más tiempo. Le agradecemos a usted y a todos los que se mantienen con nosotros en este tema que en realidad es importante. Y eso, hablando de esa importancia, queremos también tocar esta parte. Si la caja se sostiene financieramente hablando, básicamente del aporte del IBM y del seguro de salud y maternidad, digamos que son las dos grandes fuentes de ingreso, esta posibilidad de que el IBM colapse, ¿hasta dónde va a impactar la seguridad social del país? Como para pensar, por ejemplo, que los pensionados del magisterio no tienen vela en ese entierro, por poner un ejemplo. Yo no quisiera siquiera pensar en un escenario de colapso. Yo creo que nosotros en este país a veces nos cuesta tomar decisiones, pero aunque sea ya en el borde del precipicio lo hacemos. Yo no creo que nadie realmente siquiera pensar en que esto va a colapsar. Eso sí, no tentemos, ¿verdad?, el futuro, ¿verdad?, y tratemos de ir haciendo esas reservas. Efectivamente, parte de los grandes beneficios, de las fortalezas de este país descansan en su seguridad social. Y es en su seguridad social desde el punto de vista del régimen no solo de enfermedad, de maternidad, sino también en IBM. Entonces tengamos realmente la capacidad de ir tomando las decisiones y evitar estos colapsos. Y me parece que esto es una responsabilidad en estos meses que se va a estar discutiendo en materia de eventuales interesados en asumir las riendas del país. Yo creo que es importante que todos ellos entiendan cuáles son las obligaciones que para sostener la seguridad social, un baluarte realmente del estado social que este país tiene, lo pueda lograr. Aquí tal vez, doña Rocío, yo le entiendo perfectamente, no es que queramos pensar en ese momento fatídico, si es que llegara a darse, que esperemos todos que no, sino más bien como enmarcarlo en que no estamos hablando solo de pensiones, o sea que la discusión es mucho más amplia, aunque pensemos directamente en que es si vamos a tener o no pensión, podríamos estar hablando de un tema más serio. Sobre todo porque ambos regímenes, enfermedad y pensiones, digamos, tienen los mismos, digamos, o se impactan con los mismos problemas. El tema de envejecimiento hace no solo que la caja tenga que destinar más tiempo, más recursos a los asegurados, sino que además con enfermedades más complejas. Y también es un régimen que se alimenta con una contribución tripartita, trabajadores, Estado y patrono. Y entonces todo esto que conversamos para pensiones es menos trabajadores activos contribuyendo a enfermedad. Entonces, ambos, digamos, este problema demográfico no solo impacta las pensiones, este problema demográfico impacta la salud e impacta también el sector educativo, solo que lo impacta en forma inversa. ¿A qué me refiero? A que proporcionalmente cada vez menos niños van a tener, digamos, vamos a tener menos niños ingresando al sistema educativo. Bueno, esto puede representar desde el punto de vista, digamos, generacional, desde el punto de vista fiscal, ¿verdad?, de cuánto nos cuestan unos y otros, también la posibilidad de hacer ajustes en esa materia.
Pero los mismos problemas que hoy acogen a IBM los está, digamos, están impactando el seguro de enfermedad y maternidad. Y es que son enfermedades más complejas. Bueno, veamos además con esta pandemia cuál ha sido el impacto para el seguro de enfermedad en términos de erogaciones, en términos de costos, ¿verdad? En términos de posposición de una serie de atención de pacientes que lo que hacen es que cuando lleguen no es que van a estar mejor, es que posiblemente han visto su situación más compleja. Y para terminar, doña Rocío, este es un tema que va un poquito más ajeno a la discusión que veníamos teniendo, pero digamos que viene como parte de la imagen o el sentir que tiene la ciudadanía en algunos puntos específicos. Si la sostenibilidad de un régimen de pensiones tan importantes como el IBM se está tambaleando y se está buscando una forma de pues, alargar su vida, mucha gente también se cuestiona si, por ejemplo, si ese problema se podría haber reflejado o afectado otros ahorros como el Fondo de Capitalización Laboral, que en su mayor parte está metida, digamos, en el Estado, si esa fragilidad que existe, por ejemplo, del IBM podría también golpear esos otros ahorros y máxime cuando hay un sector de la banca privada que también está, pues uno a veces recibe correos también donde se le invita a trasladar esos fondos a la banca privada, que uno podría pensar al ser una transnacional es más seguro, y también por el tema de pensiones, por ejemplo, complementarias. Ese tipo de discusión es válida en este momento a raíz de los temores que infunde la fragilidad del IBM, pensar en que también sería una buena idea hacer ese movimiento de la banca estatal a la privada en temas como el FCL. Vamos a ver, pensemos en lo siguiente. De nuevo, usted no decide dónde invierte su operadora los recursos, si los invierte en el Estado, en el privado, local o internacionalmente. Eso es una decisión que compete básicamente a los comités, digamos, de inversión de los fondos. Llámese el ROC, Fondo de Capitalización, y en la caja, pues la Junta Directiva respecto a las inversiones de IBM. En el magisterio igual, ¿verdad? Hay comités de inversión. Entonces no es que cada persona decide si yo paso los fondos, porque esto es una canasta común que administra un fondo. Puede ser que alguien le sugiera, pásese de operadora o pásese, pero no quiere decir esto que usted decide en qué invertir. Y prácticamente parte del éxito de estos fondos radica en una serie de contribuciones que van a ser necesario usar en el futuro, muchos años adelante, y entonces que la operadora, para poner el ejemplo, los puede invertir a largos plazos para que usted tenga un buen rendimiento. Digamos, ese es el principio. Ahora, tampoco esas inversiones quedan al antojo de las operadoras. Hay una serie de reglas que se definen en el reglamento de gestión de activos, que es un reglamento que aprueba el CONACYF, y básicamente ahí se ponen algunos límites. Respecto a la preocupación que usted menciona, digamos, de lo que puede hacer la inversión en el Estado, normalmente la inversión en el Estado se ha visto como una inversión, digamos, segura que la inversión en el soberano. Pues yo diría que pues, y ahí usted lo ve todo el tiempo reflejado, cómo se ve el riesgo del soberano a través de la valoración de las inversiones, y cuando por allá se toma una decisión de posponer, por ejemplo, tal ley, esto impacta directamente los precios. Y yo diría que hoy por hoy, después de seguimos con este año complejo de pandemia, de un año complejo de crecimiento, de un año en donde algunas decisiones se fueron posponiendo, más bien vamos sacando un poco, vamos viendo la luz al otro lado del túnel. ¿Por qué? Bueno, porque ya, digamos, ley de empleo, bueno, la reforma fiscal se hizo, ley de empleo público pasó el filtro de la constitucionalidad, han ingresado o digamos, se ha logrado apoyo con recursos internacionales a mejores condiciones de plazo, de tasa, lo cual lo que hace es mejorar de alguna forma el perfil de riesgo que tenía el Estado un año atrás. Ahora, de nuevo, aquí son decisiones que tienen que tomar los comités de inversión. Tampoco pueden invertir el 100% en el Estado, para todo hay límites,
Y lo que sí hemos visto en los últimos 2 años es donde ha habido, digamos, una recomposición entre lo que era más Estado, digamos, y algunas inversiones que incluso se han ido a mercados internacionales, y siempre pensando los gestores en cómo diversifican de mejor forma y cómo mitigan de mejor manera también los riesgos. Bueno, en resumen, entonces no traslademos todavía esa alarma o esa No, alerta de pensiones a esa parte, doña. Puede ser que no le haya interpretado bien su pregunta, pero de nuevo, hay, y lo más importante, se recibe información periódica de las inversiones, de los rendimientos, con una ventaja que no es un rendimiento que se llama valorado a mercado, que considera todas estas variables, y por supuesto, cada persona que tiene un fondo de pensión en el ROP, ¿verdad? Porque ahí ven, usted no puede decidir dónde se pasa, puede decidir con cuál operadora lo quiere manejar, teniendo siempre en cuenta que hay que tener mucho cuidado en el momento en que me transfiero, ¿verdad? Porque como todos los días se va valorando eso a mercado, si yo me voy en un momento donde la valoración no está en su mejor momento, pues lo que hago es que materializo una pérdida. Pero yo creo que tenemos que seguir, bueno, yo confío que realmente las autoridades puedan tomar ya finalmente esta decisión, que el último traspié que tenía que ver con la renuncia de alguno de los directores ya se haya superado y que en las próximas semanas podamos contar realmente con esa solución, entendiendo que cada día que pasa lo que hacemos es agravar el problema. Aquí no hay de que yo me espero una semana más y esto cambia, ¿no? Aquí lo único que pasa es que se hace más serio el problema. Doña Rocío, le agradecemos. Le pregunto nada más como para terminar, usted que está más cerca de la caja en estos temas, la Junta Directiva se reúne todos los jueves, no sé si ha tenido alguna comunicación de si esa decisión podría estar próxima en el tema de la reforma. Yo esperaría que me parece que es preferible que sea la caja la que le dé esa respuesta, pues sobre todo que siempre se pueden presentar vicisitudes, pero yo sí tengo la confianza que ojalá en un plazo relativamente corto esta decisión ya se pueda tomar, y esperaría realmente que no nos esperemos al año 25 para hacer el ajuste en pensión anticipada, sino que lo que demos es el plazo que la Sala Constitucional ha establecido como mínimo de 18 meses. Perfecto. Le agradecemos muchísimo a doña Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, por esta explicación larga y de verdad pues enriquecedora sobre lo que se está discutiendo en este momento a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre la sostenibilidad de que es el régimen más importante de pensiones en Costa Rica. Le agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron. La entrevista ya en unos minutos va a estar en nuestro Facebook para que la repase, y pues como siempre los invitamos a seguirse informando en teletica.com y todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.